Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Con la segunda parte o con otra clase sobre cómo sabemos que la Biblia no es palabra de Dios. Nuevamente hacemos recordar que aquí no estamos para ofender a nadie ni ninguna religión, sino como nuestro deber es enseñar el Islam y enseñar el Islam a la gente que nos enseña y también llamar a la gente a saber lo correcto y lo verdadero y también lo que es falso y lo incorrecto. Para que todos complazcamos y satisfazcamos a Dios y podamos tener el éxito tanto en esta vida como en la otra. Este es nuestro objetivo, deseando el bien a todas las personas y son las enseñanzas del Islam. Entonces, continuando con lo que estuvimos leyendo, en algunos textos de la Biblia, pues hemos hablado de casos de incesto, de relaciones sexuales, de un nivel muy bajo, que no puede ser palabra de Dios, ni siquiera puede ser, eso, ese diálogo o ese texto, ni siquiera puede ser dicho por personas, o entre la familia o entre los papás y los hijos, porque son palabras de vergüenza o que traen vergüenza o que causan vergüenza. Es una vergüenza decir esas palabras. Entonces Dios no podría conversar con la gente o transmitir su palabra de esta manera, ¿no? Y también acusando a los profetas que son, como dijimos, que son las personas, que son las mejores personas de toda la humanidad que Dios ha elegido para ser sus enviados. Entonces los enviados de Dios no podrían ser fornicadores, o no podrían cometer pecados tan graves como estos, ¿no? Como vimos durante la clase pasada. Entonces continuaremos, inshallah, con lo mismo. Y también, aquí vamos a hablar de los profetas paganos, ¿no? Otra acusación que los profetas, que son también enviados por Allah para confirmar las enseñanzas de los mensajeros, o también para transmitir a la gente la palabra de Dios y ser el ejemplo y el modelo para seguir, pues aquí nos dicen que fueron idólatras, fueron paganos, lo que va en contra completamente de su misión como profetas, mensajeros y enviados de Dios. Pues en Reyes 11, 13, 4 dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón, y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, ¿cómo podría ser que el profeta Salomón, que la paz sea con él, que era un gran profeta y un gran mensajero, que Dios le dio el reino de la tierra, y también le dio varios poderes de poder hablar, puso a su servicio los genios, los animales, los pájaros, etc. Y también le dio el poder de entender el lenguaje de los animales y hablar con ellos. Entonces, y siempre, como Dios lo menciona en el Corán, que era virtuoso. ¿Cómo puede ser que él dedique un acto de adoración, o que su corazón no era perfecto con Dios, ¿no? Como el corazón de su padre David? Pues todos los profetas y mensajeros, como dijimos, son
elegidos por Allah y son enviados por Él. Entonces no podrían ser, digamos, así, porque si fueran así, entonces Dios no sabría elegir bien a sus enviados. Entonces, en este caso, tenemos la conclusión, o diríamos que Dios no tiene sabiduría, que Dios no tiene conocimiento, y Allah está por encima de esto. Allah está por encima de estas características, ya que Allah es el conocedor de todas las cosas. ¿Ya? También en Éxodo 32, 2:4 dice: y Aarón, el hermano del profeta Moisés, que también era profeta, Aarón era profeta, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, es decir, de oro, que tenían en sus orejas, y se los trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y lo formó con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No? O sea, ¿cómo puede ser eso? Que el profeta Aarón, digamos, hizo de oro, digamos, de esas personas, un becerro de fundición, ¿no? Y para adorarlo, para que él lo adorara, y también las personas que están con él lo adoraran. O sea, cosa que no puede ser. Y no fue él, sino fue otro, As-Samiri, en árabe As-Samiri, no fue Aarón, ¿no? El profeta Moisés, cuando volvió, porque fue para hablar con Dios, y cuando volvió, sí, encontró que su gente está adorando un becerro, y le gritó al profeta Aarón. Entonces Aarón le dijo que yo les hablé, les dije que eso no puede ser, y no pueden adorar a un becerro. Entonces el que hizo esto fue As-Samiri, que en castellano o sea, no sé exactamente cómo se llama, pero no era el profeta Aarón que la pasé con él. También encontramos, o sea, Cantares, ¿no? El libro del Filirteo, por ejemplo, en Cantares 4, 1, 5, que dice: aquí que tú eres hermosa, amiga mía, y aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galad, tus dientes como manadas de trasquiladas ovejas. O sea, parece como un acoso, digamos, a una mujer, y eso podría ser la palabra de Dios. O sea, no podría ser con esa descripción, como si fuera Dios que está, o sea, pido perdón a Dios, como si Dios está acosando a una mujer. Bueno, y también hay aquí tengo varios textos, y no les quiero leer todos, sino estoy eligiendo algunos. Por ejemplo, aquí dice, o sea, que Dios obliga a la gente a cometer adulterio. En Amos 7, 16, 17, ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. También dice en Isaías 3, 16, 17, en Jeremías primero, 8, 9, 10. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron presos. De aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus heredades, a quien las posea,
porque desde el chico hasta el grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y también es Isaías 3, 16, 17. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuellerguidas y los ojos descompuestos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Bueno, aquí hay varios, no quiero mencionar, digamos, por ejemplo, en cuanto a la menstruación de la mujer, dice en Levítico 15, 19, 30. Dice: y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde, y todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la tarde. Y si estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y también en Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos. Bueno, también en otros textos se dice que, la mujer, o se cree, sí, en algunos textos dice que la mujer, o sea, Dios les dio la menstruación digamos, la sangre, menstruación y el posparto, y esos dolores como castigo, o sea, porque Eva comió del árbol prohibido. Porque Eva comió del árbol prohibido, así que todas las mujeres, digamos, merecen ese castigo y también esos dolores. Y eso va en contra de la misericordia de Dios. Bueno, entonces hay también los que, bueno, aquí he llegado a un texto que habla sobre el velo de la mujer y lo quiero recitar, o sea, no, o sea, sino porque los que hablan, por ejemplo, de la mujer en el Islam y hablan de que el Islam la maltrata, bueno, eso puede ser un tema aparte, pero como he llegado aquí, vamos a ver qué dice aquí sobre el velo en 1 Corintios 11, 5, 13. Dice: mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o rayarse, cúbrase. Así que cubrirse la cabeza no es una obligación solamente para la mujer. Bueno, aquí sí, dice, es un comentario para la mujer musulmana. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado para causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Empero todo de Dios. Juzga a vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? Y también en 1 Timoteo 2:9
Asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos. Bueno, hay varios ejemplos. Entonces, lo que hemos citado, bueno, no hemos terminado aún los argumentos de que la Biblia no es palabra de Dios, porque falta citar lo del Corán, y antes de citar lo que dice el Corán sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues en la próxima clase, inshallah, veremos cómo saber que el Corán es palabra de Dios. Ahora sí, o sea, cómo saber, y daremos argumentos que confirman de que el Corán es la palabra de Dios, o es palabra de Dios, y de ahí, cuando ya presentamos sus argumentos de su autenticidad, ahí ya podemos citar los textos que nos hablan de, digamos, de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron distorsionados, tergiversados y cambiados durante el tiempo. Y eso es obvio, o sea, imagínense como aquí dice, por ejemplo, en el sitio web de International Bible Society, o sea, en biblica.com, dice, por ejemplo, que o sea, dice que la Biblia no fue escrita en un año específico o en un solo lugar. La Biblia es una colección de escritos y los primeros fueron establecidos hace casi 3.500 años, ¿ya? Y dice también que dice que la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron aportados por un solo hombre, el apóstol Pablo, en las epístolas que envió a grupos de nuevos cristianos y a sus ayudantes Timoteo y Tito. La Biblia se cierra con un majestuoso libro de visiones, dice, y vistas dramáticas del futuro. Fue escrita por el anciano apóstol Juan alrededor del año 905 después de Cristo. 905 después de Cristo, ¿no? O sea, miren cuántos años. O sea, digamos, después de que nosotros creemos de la elevación de Jesús al cielo, o sea, según lo que dice aquí, son más o menos 50 años después de la elevación de Jesús al cielo, ¿no? Entonces, y también dice, bueno, al final dice, al mirar todas estas fechas, lo importante es recordar que cuando la Biblia, lo importante es recordar que cuando la Biblia fue escrita no es tan importante como lo que fue escrito. Sin embargo, también es importante cuando percibimos cómo la presencia de Dios persistió a través de los siglos y nos dio en la plenitud de los tiempos la revelación plena de la salvación y la esperanza a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, eso dice. Lo que aquí nos importa es la fecha, y también que, digamos, la innecesidad que mencionan sobre en qué tiempo fue escrita la Biblia, ¿no? Y eso es, mientras que eso es muy importante, es un dato muy importante para la autenticidad de un libro, para la autenticidad sobre todo de la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que cuando digamos, un libro, como por ejemplo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que estuvieron en un idioma y hace, digamos, varios años, y también, bueno, hace miles de años, y también, o sea, que pasaron durante todos esos años a varios idiomas, fueron traducidos a varios idiomas, y que no existe completamente el texto original, según lo que se dice, que solamente hay manuscritos de algunos textos, no todos los textos, sino de algunos textos o sea, de una Biblia antigua, ¿no? Entonces, seguramente que
y obviamente que del pasar el texto bíblico de un idioma a otro y luego de la misma traducción a otro idioma y de la misma segunda traducción a otro idioma y así hasta que nos llega a nosotros, obviamente, o sea, va a perder la esencia del texto, la esencia del mensaje, ¿no? Y eso es lo que vemos en o sea, en los textos que he mencionado, ¿no? Y no solamente, digamos, nos paramos aquí en mencionar los textos, sino también mencionaré los textos cuando toquemos el cuarto pilar de la fe sobre la creencia en los profetas y mensajeros, donde también extraemos textos de la Biblia que argumentan que Jesús, bueno, aunque en algunos textos dicen que es hijo de Dios y que es también, o sea, en otros textos dice que es siervo de Dios, ¿no? Entonces también esas contradicciones entre los evangelios, entre los textos, ¿no? Que uno dice hijo y el otro dice siervo. Y sabemos que el término hijo en la Biblia no se refiere al hijo primogénito, sino al hijo, digamos, se refiere al siervo, como encontramos textos que dicen que los ángeles son hijos de Dios, que los seres humanos son hijos de Dios, que Adán es hijo de Dios, ¿no? Entonces se refiere al siervo de Dios. Pero lo que ha pasado es que la gente lo ha tomado como hijo verdadero, ¿no? Lo que va en contra de las características de la divinidad de Allah, ¿no? De su unicidad. Entonces, o sea, encontramos también o sea, textos donde se habla de que va a haber o va a venir un profeta que se refiere a Muhammad, va a venir un profeta que va a enseñar a la gente todas esas cosas. Y dice Jesús que yo no les puedo enseñar todas las cosas, sino vendrá quien les puede enseñar o sea, muchas cosas, ¿no? Eso inshallah también mencionaremos y de ahí, o sea, terminaremos con los argumentos que afirman o sea, que toda la Biblia, todos los textos de la Biblia no pueden ser palabra de Dios, ya que la palabra de Dios no puede ser objeto de cambios, de modificación. Y sabemos también que por razones políticos, por intereses económicos y políticos, varios textos fueron introducidos, fueron modificados, ¿no? para alentar a la gente a participar en lo que se llama la Guerra Santa, ¿no? La Guerra Santa para ocupar varios territorios o para ganar más territorios, ¿no? Lo que quería ganar la Iglesia, digamos, en España, o sea, hace tiempo, ¿no? Entonces, lo que aquí, inshallah, pues, bueno, como hemos dicho el otro día, que la gente no se da cuenta de esto, o no se da cuenta que la Biblia no es completamente la palabra de Dios y que ha perdido la esencia del mensaje, y que, o sea, es debido a que la Biblia o los textos o los libros son grandes y es difícil, es muy difícil leer toda la Biblia. Entonces, por esa, o sea, de hecho, la gente solamente sigue por tradición, sigue la Biblia, nada más. Entonces, también lo que vemos es que lo que dice la Biblia es una cosa, pero lo que se ve en la realidad es otra cosa, ¿no? O sea, en la Biblia no encontramos que Jesús adoraba, que la paz sea con él, adoraba ídolos, estatuas, imágenes, santos, pero en la práctica, en la realidad encontramos que la gente que toma la Biblia como un texto sagrado, que adora estatuas, imágenes, santos, o sea, cosa que Jesús, que la paz sea con él, nunca enseñó, ni siquiera en la Biblia, aunque, o sea,
no es completamente palabra de Dios, ni siquiera fue mencionado, ¿no? Eso también hace un punto de interrogación sobre la práctica de la Biblia, ¿no? Entonces lo que nos da a entender que hay una interpretación, ¿no? Ajena a lo que dice la Biblia, ¿no? Hay una interpretación ajena a lo que dice la Biblia. Entonces, inshallah, las próximas clases, inshallah, continuaremos con los argumentos de que la Biblia no es palabra de Dios, a través de los argumentos de la autenticidad del Corán y también a través de los argumentos de la profecía de Jesús y de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que siempre nos guíe por el buen camino, y como he dicho en la anterior clase y también al comenzar esta clase, que nuestro objetivo no es ofender a nadie, ninguna religión tampoco, sino es querer o es transmitir la verdad tal y como es, porque nosotros como musulmanes Allah subhanahu wa ta'ala nos reveló el Corán al profeta Muhammad, y el profeta Muhammad transmitió la palabra de Allah a los musulmanes. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir también esa palabra a todos los seres humanos, ya que Allah no va a enviar ningún otro profeta, otro mensajero. Entonces es un deber nuestro transmitir el Islam, transmitir el Corán, transmitir las enseñanzas del profeta Muhammad a la gente tal y como es, para que la gente se dé cuenta y también conozca a Allah y conozca el camino recto que Allah ha elegido para sus siervos. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos recompense por asistir a esta clase y que siempre nos mantenga firmes en el Islam. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.